En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Para mí es un placer hoy tener a una de las voces más autorizadas en el sector inmobiliario, como Juan Antonio Gómez Pintado. Juan Antonio, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, encantado, Beatriz. Yo creo que muchos de ustedes le conocerán, pero Juan Antonio es actual presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, también de Asprima, de Madrid. Es consejero delegado de Vía Ágora, una de las promotoras pues que ahora tiene una intensa actividad, pero también tu larga trayectoria al frente de Agofer y de Vía Célere. Juan Antonio, yo no sé si tú en toda esta larga trayectoria has vivido un momento como el actual, pues como explicábamos al principio, ¿no? De ese repunte tan importante de las materias primas, que me gustaría que nos explicaras aquí en la pizarra, cómo están creciendo y sobre todo qué consecuencias tiene para la construcción de esa vivienda. Sí, pues muy bien. Sí, lo he vivido porque en casi 40 años que llevo en este sector, pues sí que hemos vivido crisis y crisis además muy profundas. Lo que tiene de especial es que hemos tenido la pandemia y esto pues de alguna manera no solamente nos ha afectado al incremento de los precios de la materia, sino que en momentos determinados pues también a la ruptura de la cadena de suministros, y ahora ya nos faltaba la guerra de Ucrania. Entonces, por ser sintético, me gustaría comentarte cómo están afectados los precios, y los datos que yo voy a dar son desde el 2020. Entonces, tenemos, por ejemplo, en materias primas acero, que es fundamental para nuestro sector, tenemos aluminio, tenemos porque yo comentaba al cemento. principio ladrillo y demás, pero claro, es verdad que el acero, el cemento. Y luego podríamos poner otros muchos, porque nuestro sector, si algo tiene, que al ser el sector de sectores, pues somos intensivos en consumos de materiales. Pero yo creo que estos son los más representativos. Y todos estos, más o menos, desde diciembre del 2020, se ha incrementado el precio en un 18%. ¿Cómo nos afecta esto? Pues me vas a permitir que haga un gráfico La pizarra es tuya. Para que de alguna manera veamos cómo en nuestras estructuras de coste esto nos afecta. Si yo me refiero con este gráfico a 2020, diciembre para ser más exactos, nuestra estructura de coste de suelos representaba un 24%. Voy a poner suelo. Nuestra estructura de gastos generales más o menos estaba en un 15%. Nuestros costes de construcción en un 44%. Y nuestro margen, no se salió aquí muy grande, pero no, es un 17%. Esta es la estructura que teníamos en aquel momento, en el 2020, y donde un promotor, y siempre hablando en líneas generales, más o menos tenía la estructura de su negocio. ¿Qué ha ocurrido actualmente? Entonces, si nos vamos a hoy, a mayo de este año, pues vamos a tener que el suelo está incrementado de media un 27%. Que nuestros gastos de estructura o gastos generales, por todo lo que implican los costes de construcción en todo lo que nos afecta, por ejemplo, para que los oyentes tengan una idea, nosotros pagamos muchos impuestos en función de nuestro coste, con lo cual no solamente es el coste de construcción lo que sube, sino también lo que representa arquitectos, aparejadores, tasas, licencias. Todos los profesionales que están ligados a la construcción. Pues ahí estamos en un 16,6%. Costes de construcción ha subido a un 54,9%, más o menos. Que es la partida que más ha aumentado. Que más ha aumentado. Con lo cual nos deja un margen de promotor de un 11%. ¿Cómo se ha podido soportar esto? Porque si trazamos una línea, y voy a borrar esto un momentito, con el incremento que hemos tenido del 6,7% del precio de la vivienda, nos ha permitido, 6,7, nos ha permitido más o menos mantener este 11%.
Es absolutamente insuficiente porque con los riesgos y con la situación que atisbamos que puede venir de futuro, con este 11% no se defienden los márgenes en el caso de que haya cualquier alteración. Por eso, cuando comentábamos cuál es el pensamiento de los promotores de futuro, ante esta incertidumbre, muchos de ellos, 4 de cada 10, lo decías bien, están pensando en retrasar obras hasta que esto no se clarifique. Claro, porque este 11%, ¿no? Se podría acotar muchísimo de mantenerse toda esta situación. Absolutamente. ¿A qué niveles podríamos llegar? Absolutamente. Podemos hablar de que de un 17 podríamos bajar a ¿cuánto? A menos de un 10. Pero es que ya nadie por menos de un 11% trabaja con los riesgos asumidos que tiene el sector de la construcción. Entonces ahora mismo en esta situación y con esta estructura estamos en límites. Lo que ocurra de futuro, de cara a futuro, con si hay incremento de materias primas o el problema de mano de obra o cómo será en el futuro la subida del IPC o los tipos de interés, pues marcarán el destino de lo que ocurra en el sector inmobiliario. Claro, pero esto es para la promoción, Juan Antonio, pero inflación, comentabas, tipos de interés, esto afecta a la oferta, pero también a esas familias que, bueno, pues que quieren comprar una vivienda, que su capacidad de ahorro, en principio, o incluso adquisitiva, se va a ver aminorada. ¿Cómo les va a afectar en este sentido? Pues esto, a una persona que esté planteándose comprar una vivienda. Esto, si nos atenemos a cuáles son las expectativas de futuro de subida de precio, que podría mejorar, y siempre partiendo de la base, y quizá la buena noticia es que materias primas vemos ya un cierto atisbo de bajada, sobre todo por la paralización en China del sector inmobiliario, pues si hacemos caso a esas previsiones y pensamos que va a subir un 6% en este año el precio de la vivienda, ¿cómo nos va a afectar? A la vez con la inflación y con los tipos de interés. Si estamos hablando, y vamos a poner un ejemplo, una familia que tiene 100 o capacidad de 100% de compra en este ejercicio. Si damos por cierto una subida del IPC más o menos del 8%, lo que significa es que esta familia que tiene tomada o que todavía no ha tomado una decisión de compra de vivienda, pero que realmente quiere hacerlo, si no lo hace antes de final de año, va a perder una capacidad adquisitiva del 8%. Que si además se le suma la subida del 6%, fíjate cómo se queda mermado por encima, o sea, se va a quedar más o menos en un 86% reducido a esa capacidad de compra. Esta capacidad del 100% se reduciría al 86%, con un IPC del 8% y una subida del precio si no se toma esa decisión de compra. Pero además, lo que tenemos demostrado es que en una familia donde tiene 2 salarios y que suman 3.500 euros de ingresos mensuales, cada punto porcentual de subida de tipo de interés le resta un 12% de capacidad de compra. En esa valoración que todos los promotores tenemos muy en cuenta, y es no pasar el umbral de que el dinero que destinan las familias, es decir, su renta disponible para una vivienda, no sobrepase el 35%, afecta muchísimo, porque entonces entraríamos en otra situación en el sector inmobiliario. Entonces, importante tener hoy en día, por suerte, según los últimos datos que tenemos de CaixaBank, la capacidad que dedica de sus ahorros una familia depende entre el 30% o el 32%. Todavía tenemos margen para que todo esto se vaya corrigiendo. El límite que se recomienda no superar el 30% de los ingresos. Será en ese límite. Todavía tenemos margen, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que por cada punto de subida te resta una capacidad de adquisición del 12%, es decir, tienes un 12% menor de acceso a la vivienda. Esto en una familia media que gane 3.500 euros con todos sus componentes, y que tu capacidad adquisitiva se va a ver mermada frente
con ese IPC, si no haces nada con ese dinero que tienes en el banco, y aparte con la subida de los precios de la vivienda que se espera. Esto en parte explicaría también ese ritmo de actividad tan intenso que estamos viendo en los últimos meses a nivel de compraventas, que hay mucha gente que bueno, pues tenía la decisión o quería adquirir una vivienda y a lo mejor por todo esto que se estás explicando y por beneficiarse de esas condiciones más ventajosas de la financiación está tomando la decisión. Es decir, está acelerando la decisión de compra en base a todos estos elementos financieros que estamos viendo. Bueno, yo creo, Juan Antonio, que lo has explicado clarísimamente, pero bueno, como hay muchos retos del sector, si te parece, te invito ahora a que vayamos a nuestra mesa de análisis con otros expertos también de reconocido prestigio para seguir profundizando en todo esto que nos has comentado. Vamos a ello. Gracias. Gracias a ti.